maestros, los evangelistas, los conferencistas, todo aquel que ha sido llamado a exponer la palabra de Dios. Y el segundo grupo va a ser para los receptores, los que estamos en la banca o detrás de una pantalla. Creo que se está a punto de terminarse la batería. Los que recibimos el mensaje, hermanos. Entonces, habrá un análisis. Y también aquellos que lo recibimos. Porque ambos grupos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, hermanos. Tanto aquel que comunica el mensaje, pero también aquel que lo recibe. Tenemos la gran responsabilidad, hermanos, de qué hacemos con lo que recibimos. Tenemos la responsabilidad de qué hacer con el mensaje que recibimos miércoles tras miércoles, sábado tras sábado, domingo tras domingo. Y los que predicamos y enseñamos también tenemos la responsabilidad delante de Dios, hermanos, de lo que nosotros enseñamos o predicamos. ¿Está listo? Abra su Biblia en Hechos capítulo 17. ¿Ya lo tiene, hermano? Hechos capítulo 17. Hay algunos hermanos en este texto bíblico, algunos creyentes en Cristo, que deslumbran y vislumbran con la actitud con el cual ellos recibían la palabra. Y debemos, hermanos, de aprender de ellos. Es un grupo distinto, peculiar, hermanos, del resto de los demás receptores de la palabra de Dios. Veamos con qué actitud ellos recibían la palabra. ¿Está ahí en Hechos capítulo 17? Versículo 10. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? ¿En dónde? En Berea, hermanos. No se le olvide de este nombre. A los de Michoacán, ¿cómo se les llama? Michoacanos. A los de Guerrero, guerrerense. A los mexicanos, mexicanos. ¿Cómo se llama, Eduardo? Guatemaltecos, ¿verdad? Chapín. Bueno, entonces a los que vivían en Berea, ¿cómo se les podría llamar? Berianos. ¿Me promete que no se va a olvidar de este nombre? Escuchen y noten con qué actitud ellos recibían la palabra de Dios. ¿Está listo? Inmediatamente los hombres enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran, ¿cómo eran estos berianos? Nobles. Escuchen, esa es la actitud que nos enseña la Biblia en el momento de nosotros recibir la palabra de Dios. Que seamos de carácter, de corazón, noble. Noble, hermano. Esa es la actitud que nos enseña la Biblia en estos hombres de Berea. Número 2. Eran nobles, eran más nobles de que ¿quiénes? Que los que estaban ¿en dónde? En Tesalónica.
sí nota que el autor del libro resalta esta actitud, esta cualidad de este grupo de personas, que son más nobles los bereanos que los de Tesalónica. Entonces la actitud cuenta muchísimo para cómo usted va a recibir el mensaje, hermano. Pues recibieron la palabra, ¿con qué dice? Con toda solicitud o con buena actitud se podría traducir ese texto, hermano. Miren, cuando llegamos al servicio, voy a hablar primero del primer grupo de personas, de cristianos, los receptores, los que recibimos el mensaje. ¿Está de acuerdo que empecemos con ellos? ¿O empezamos con los predicadores? La hermana. Pero ya vamos a tener que voltear. Entonces, los predicadores lo dejamos al final. ¿Le parece? Porque para que si hay chance me escape y me salga antes. Entonces, hermanos, este distintivo de los bereanos es que eran más nobles que los de Tesalónica y recibían la palabra con una buena actitud. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, hermanos, oramos, leemos la palabra y alabamos a Dios con nuestros cantos. Algunos hermanos le ponen mucho énfasis en la alabanza, en los cánticos, y se deleitan en los cánticos. Y si bien es cierto que la alabanza ocupa un lugar muy importante en la liturgia del culto, en el culto a Dios, pero todos estamos de acuerdo que el platillo fuerte, ¿cuál es? La exposición de la palabra, ¿verdad? Entonces nos derritimos delante de Dios mientras cantamos las alabanzas, cantamos, bailamos, cantamos, danzamos, nos quebrantamos, nos regocijamos y somos las personas más sensibles, más nobles en ese momento. Nos perdemos en alabanza, hermanos. Cuando se va a llegar el momento de la predicación, muchos, es el peor momento para ellos. Tienen a la predicación de la palabra como un momento muy aburrido, muy desesperante. Algunos no les llama la atención, hermanos, el alimento espiritual de la palabra. Y están con una actitud incorrecta. Algunos, hermanos, no hay el interés debido que en cuestión de 10 o 15 minutos empiezan a aburrirse. Se distraen porque no les llama la atención la exposición de la palabra. Y empiezan a salirse de las bancas e ir al baño, empiezan a ver el celular o empiezan a enfocar su mente en otras cosas. Algunos incluso les parece tan aburrida la predicación que empiezan a dormirse en medio de la predicación, hermanos. No hay el interés debido a escuchar el mensaje de Dios con nobleza de corazón y con actitud de corazón, que les parece tan aburrido, tan desinteresado, que empiezan a dormirse en medio de la predicación. Porque no están recibiendo la palabra con una buena actitud, con nobleza de corazón. Lo que vaya a decir el maestro o el predicador no es de suma interés para su vida espiritual, hermano. De tal manera que se duerme en medio de la predicación, otros se van al baño y se tardan el tiempo más posible que pueda, y otros están esperando nada más que el predicador termine su clase, su estudio o su predicación. La predicación de la palabra, hermanos, es el momento
donde Dios desea hablarnos personalmente, individualmente a cada uno de nosotros. Porque no todos venimos bien ante Dios. Unos venimos con muchas cargas, con muchos problemas, con mucha presión mental, física, emocional, espiritual. Y es en el momento de la palabra, de la exposición de la palabra, cuando tenemos la gran dicha y oportunidad de ser ministrados por Dios. Otros no vienen tan bien porque durante la semana, hermanos, tuvieron que luchar contra su carne, contra sus deseos malos, sus deseos contrarios, sus concupiscencias, sus tentaciones, y cayeron, le ofendieron a Dios. Entonces vienen con esa pena delante de Dios porque te fallé, Señor, durante la semana. Pero en el momento de la predicación, hermano, es cuando usted puede ser administrado por la palabra de Dios, porque su palabra es viva y eficaz. Porque sus palabras no son palabras muertas, expiradas o caducas, son espíritu y son vida, verdad. Entonces, en esta ocasión, los bereanos nos presentan, hermanos, que en primer lugar tenemos que ser nobles de corazón en el momento de la predicación. Y número 2, con una buena actitud para que sea ministrado por Dios. Es en el momento de la predicación donde Dios puede hablarle personalmente a su corazón y a su conciencia según la necesidad que tiene usted. Pero para muchos es el tiempo más aburrido. Otros le ponen tanto énfasis en otras actividades dentro de lo que es el cuerpo del culto a Dios y dejan en poca estima la predicación de la palabra. Hace 2 semanas empecé a escuchar, yo consumo mucho YouTube, un 90% lo consumo, es la única plataforma que estoy muy activo en ese lugar. Y la semana pasada empecé a mirar algunos cantos que me llamaron la atención. Son cantos, hermanos, esa iglesia tiene un buen cuerpo de alabanzas. Y me llamó mucho, me cautivó la alabanza en ese orden de culto que tiene esa iglesia. Porque tanto todo, hermanos, los adoradores, incluso los que dirigen, tanto los que están en la banca, se entregan completamente a Dios. La alabanza dura hasta 45 minutos, hermanos. Y todos los hermanos son de esas iglesias pentecostales tradicionales, clásicas, de que las hermanas se sientan de un lado, con su falda larga, el velo, y son pentecostales, como dice popularmente, de hueso colorado. Y los hermanos del otro lado, y los que dirigen se derriten delante de la presencia de Dios mientras cantan. Entonces me cautivó la alabanza. Y empecé a seguir escuchándolos de ellos. Y al transcurso de una semana entré a su página para ver más contenido de ellos y empecé a ver que la página está llena de alabanzas o de cánticos y empecé a indagar sobre él y no veía predicaciones, no veía mensaje. Y deslizaba el dedo hacia abajo y hasta que por fin encontré una predicación, pero duraba solamente 35 minutos, 32 minutos. Y la alabanza duró 45 minutos. Entonces empecé a consumir el contenido de la predicación, hermanos, y ahí me llevó una gran decepción. Porque si bien es cierto que tienen una extravagante alabanza, hermanos, llamativa, cautivadora, porque se entregan a Dios, y adoran a Dios en espíritu y en verdad, me consta, hermanos, porque mientras yo me deleitaba en sus alabanzas, de la presencia de Dios se sentía en mí.
Pero cuando empecé a consumir la predicación me decepcionó, hermano. 45 minutos en alabanza, 35 minutos en la predicación. Y había escasos sermones en la página. El 80-90% dedicado a la alabanza y a la adoración, que no estoy diciendo que no es importante, es de suma importancia, hermano, pero en la predicación un 10%, 8% de la predicación. Y cuando empecé a consumir de la predicación, hermanos, y con todo respeto lo digo, una predicación, un mensaje superficial, extremadamente básico, hermanos. Y el platillo fuerte de un culto, del culto a Dios, es la exposición de la palabra de Dios. Porque es el pueblo de Dios escuchando su voz a través de la palabra, hermanos. A través de la palabra. Entonces, los de Berea tenían una buena actitud y también nobles de corazón, ¿verdad? Sí, ¿qué más sigue diciendo el texto? Con toda solicitud, ¿qué dice? Escudriñando cada día las escrituras. ¿Qué hacían los bereanos, hermanos, cuando escuchaban una predicación del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que ellos hacían? Escudriñaban las escrituras. ¿Para qué lo hacían? Para ver si estas cosas eran así. Hermanos, escuchen. Cuando se ha llegado el momento de la predicación, estoy hablando en términos generales, el predicador empieza a leer el pasaje bíblico que va a exponer. Y usted viene con su Biblia, ¿verdad? Siguiendo el texto bíblico. Cuando el predicador empieza, hermanos, cuando termina y empieza a predicar, ¿sabe lo que muchos hacen? ¿Sí o no esa es la actitud de muchos pentecostales? ¿Qué señal está dando el oyente, el receptor, cuando inmediatamente cierra su Biblia y se cruza de manos? Usted le está teniendo demasiada fe al predicador. ¿Y si el predicador le mintiera? ¿Y si diera un conocimiento falso, hermano? Mire, cuando yo estaba tomando una clase en el seminario donde estudié, hermano, el maestro que nos estaba dando una clase nos dio un dato que a mí me sorprendió bastante. Pero como que no, yo no estuve bien convencido de que así era correcto, era verídico el dato. No quedé satisfecho. Entonces durante la semana indagué en el tema que nos presentó el maestro. Y si bien es cierto, fue parte de una verdad, sí era verdad, pero era una verdad incompleta lo que nos había dicho. Porque había otra parte que él no nos lo mencionó, no sé si no lo sabía o no lo quiso hacer, pero la información que nos dio era una información incompleta. Cuando yo empecé a indagar, a escudriñar y analizar el dato que nos dio, me di cuenta que había algo más. Y entonces supe que tenía la información correcta. Hermanos, cuando yo trato de predicar en la Biblia, les he dicho que mantengan su Biblia abierta, ¿verdad? Porque quiero que despierte el interés del oyente, hermanos, el apetito de la palabra de Dios. Porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando cierra usted su Biblia, hermanos, y cruza las manos, le está poniendo 100% de su fe en el predicador. Si usted mantiene su Biblia abierta, hermanos, durante el mensaje, usted obliga al predicador de no salirse del tema. A mí me gusta confrontar a los predicadores abriendo la palabra de Dios. Si él eligió un pasaje de la Biblia, y eso lo vamos a ver más adelante, es su deber explicar el texto que eligió en predicar o enseñar.
Y yo estoy corroborando, hermanos, si lo que está hablando, si lo que está diciendo va acorde a la palabra de Dios, o son sus pensamientos, o son sus ideas, son su manera de percibir el texto bíblico. Entonces, cuando usted mantiene su Biblia abierta, obliga al predicador no a salirse del tema, porque muchos de los predicadores, como saben que no es de suma interés la palabra de Dios, se salen del tema, y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a los predicadores o los expositores. Estos cristianos escudriñaban la palabra de Dios durante la semana. El mensaje que yo prediqué la semana pasada, hermanos, ¿cuántos de ustedes escudriñaron la palabra de Dios para ver si lo estaba correcto lo que yo prediqué? ¿Y qué tal les mentí en algunas cosas? ¿Y qué tal si intencionalmente yo les metí cizaña en ese texto? Porque sí hay falsos maestros que lo hacen. Hay falsos predicadores, hermanos, que lo hacen. ¿Usted corrobora lo que le están enseñando? ¿Escudriña el texto para ver si lo que predicó el hermano Jorge fue verdad? ¿O fue una media verdad? Si ustedes no tienen el interés, yo les pudiera engañar fácilmente, hermanos, y introducir en sus pensamientos doctrina falsa o doctrina errónea. Los predicadores, los debería, hermanos, escudriñar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo esto, pues vamos a ver durante la semana, vamos a corroborar si el apóstol Pablo dijo la verdad o nos estuvo mintiendo. En el transcurso, el oyente tiene la libertad de confrontar al predicador mientras predica, hermanos, para que no deje que se salga del tema o hable o incoherencias. Es lo que nos enseña el texto bíblico. Vayamos a 1 Corintios 15. Sí trajo su Biblia, ¿verdad? Sí la tiene abierta, ¿verdad? Bueno, si no tiene la Biblia, en la parte de atrás, después del servicio, usted puede conseguir una totalmente gratis. Solo ve al hermano Rafael y usted puede hacer uso de la palabra de Dios. ¿Está ahí, hermano? 1 Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, ¿qué dice? Que os he predicado, ¿cuál también qué dice? Recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, ¿qué dice? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué dice? Hermanos, los miércoles son de carácter educativo. Los sábados y domingos son predicaciones, ¿verdad? Los hermanos o el pastor predica. Pero los miércoles son educativos. Por lo tanto, usted mínimo debería traer un cuaderno y un lápiz para tomar notas. Y eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, porque son educativos. Y si a usted le parece algo, hace 15 días cuando hablamos acerca de teología, ¿se acuerdan que hablamos de teología? En esa clase dimos datos extremadamente importantes, que usted pudo haber anotado demasiados, hermanos. Yo les aseguro que ya se les olvidó esa clase. O probablemente han retenido solamente el 10%. La capacidad de la mente no tiene esa capacidad de retener la predicación o el estudio al 100%. Al pasar de los días se nos va olvidando de tal manera que a la próxima semana se nos olvidó qué dijo el hermano Jorge. Pero si usted trae su libretita y su lápiz, y me pareció interesante una palabra que dijo el hermano Jorge y lo anota, y escribe la definición, o si no lo dio, corrobora en la semana con la Biblia,
Entonces, si se le olvida, ya no hay problema, porque usted puede recurrir a sus notas. ¿Cómo van a perseverar ustedes? Dice, oíste y perseveraste. Si ya se les olvidó lo que hablamos ese día de teología. ¿Se dan cuenta la importancia? No se moleste, hermano, conmigo. No tengo nada contra usted. De hecho, los que me conocen saben que soy un hombre de paz. Amén. Y como que no me creyeron, ¿verdad? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, en vano. Si retienes, pero para retener, tu mente no va a ser suficiente. No te va a ayudar mucho porque se te puede olvidar lo que escuchaste. Entonces, tu gran aliado es una libreta y un lápiz. Para que si se te olvida, si te traiciona tu mente, tienes a dónde recurrir. ¿Se dan cuenta? La actitud de los bereanos. Eran de noble corazón, lo recibían con la mejor actitud y corroboraban si el apóstol les estaba hablando con la verdad o les estaba diciendo una mera verdad. Filipenses capítulo 2. Capítulo 4, hermanos. Algunos ya solo están esperando a que el pastor termine o que el hermano Jorge termine. Porque ya son a las 9 y según el orden, a las 9 tiene que terminar el hermano Jorge. Y si no termina el hermano Jorge a las 9, empiezan a desesperarse. Hermano, no es de todos los días. Yo trato de terminar a las 9. Es más, ya vámonos. No es cierto. Pero la importancia de abrir el apetito a la palabra de Dios. La importancia de retener lo que escuchamos. Y nuestro mejor aliado para retener lo que escuchamos es una libretita y un lápiz. Porque su mente lo puede traicionar, olvidándose de lo que dijo Jorge la semana pasada. Versículo 9, ¿qué dice el 9? 4:9 de Filipenses, ¿qué dice? Disteis y recibisteis. ¿Vistes en mí esto haced? Lo que aprendiste. ¿Qué aprendieron la semana pasada? Lo que recibiste, lo que oíste y vistes de mí. Bueno, en realidad es que casi la mayoría de nosotros solamente nos vemos los miércoles, sábado y domingo, los miércoles. Usted no pasa tiempo conmigo durante la semana, así que solamente se limita a lo que va a escuchar, porque usted no me mira cómo yo vivo durante la semana, ¿verdad? O el resto de los días. Entonces, lo que escuchaste del hermano Jorge el día miércoles, lo que oíste y recibiste del pastor Andy el día domingo. Esto, ¿qué dice esto? Haced. Porque no basta de hacer solamente oidores, sino hacedores. Pero si se le olvida qué dijo el pastor en el domingo, ¿cuál fue la predicación de hace 15 días, del día domingo? Se les olvidó, la mayoría de ustedes. También se vale traer libreta de nota y lápiz los fines de semana, no solamente los miércoles. Sábados. Predicó el hermano Julio Junior. Me interesó una palabra que él dijo. Vamos a anotar. Para que no se me olvide. Ahora, si usted quiere ir más allá, amplíe ese conocimiento.
El domingo me interesó una palabra que el pastor dijo. O Dios me habló a través de esta frase bíblica. Vamos a anotarlo. Y para seguir alimentándonos durante la semana. Yo sé que no es costumbre, hermanos, de nosotros traer una libreta y un lápiz. Pero es necesario, es importante. Ahora eso no quiere decir que ya el próximo miércoles todos van a venir con una libreta y un lápiz. Hermanos, no se está obligando a nadie. Pero es un consejo que se le da al oyente, hermano. Usted me puede hacer caso o no lo puede hacer. Está a su consideración. Porque los bereanos nos están dando un buen ejemplo. Una buena actitud en el momento de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. Los pentecostales, si bien es cierto que tenemos áreas muy fuertes, muy robustas, muy fortalecidas, pero también tenemos áreas extremadamente débiles. Si bien es cierto que el pentecostalismo es la denominación de mayor crecimiento en la actualidad a nivel mundial. Y si bien es cierto que un pentecostal vive su vida, trata de agradar a Dios, el temor y la reverencia de un pentecostal es envidiable. La santidad y el temor de algunos pentecostales clásicos. Alguien dijo en alguna ocasión, quisiera pensar como un luterano, pero vivir como un pentecostal. Porque el estilo de vida de un pentecostal tradicional, de un pentecostal clásico, hermanos, es de imitar. Porque tal vez no tienen mucha teología, tal vez no tienen mucho conocimiento, hermanos, pero las pentecostales, las ancianitas pentecostales, hermanos, de 20 años atrás, tenían la presencia de Dios, tenían el poder de Dios. Cuando los predicadores pentecostales, hermanos, predicaban la palabra de Dios, no mucha teología, no mucha exégesis, no mucha hermenéutica, pero proyectaban el poder de Dios en la predicación. El pentecostalismo clásico, tradicional, hermanos, son aquellas hermanas que se guardaban para Dios, que se sentía el temor de Dios en ellas. Y los hermanos, sin mucha teología, con su Biblia bajo el brazo, hermanos, pero se sabían la Biblia al derecho y al revés. ¿Sabe lo que está sucediendo con el pentecostalismo actual? Todo eso está desapareciendo, hermanos, lentamente. Ahora ya surgió una nueva corriente llamado el neopentecostalismo, o los nuevos pentecostales, que probablemente, hermanos, nuestro pastor, por ahí sería muy interesante dar una serie de estudios acerca de nuestra denominación pentecostal. ¿Ustedes saben cuáles son los 4 pilares fundamentales del pentecostalismo? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me los puede mencionar? Se le conoce como el cuadrangular. Y estas son las 4 bases, los 4 pilares del pentecostalismo. Y si usted es pentecostal, debería de saber esto, hermano, es fundamental. ¿Se dan cuenta que se ha perdido, hermanos? ¿O se está perdiendo? Déjenme ayudarles. Estos son los 4 pilares del pentecostalismo. Cristo salva. ¿Cuál es el otro? Cristo sana. Cristo bautiza con su Espíritu Santo. Y Cristo vendrá por segunda vez.
¿Verdad que muchos no sabían? Es fundamental del pentecostalismo. Usted debería saber eso. El pentecostalismo actual se ha enfocado, hermanos, en otras áreas que son importantes, pero ha puesto toda su atención en ellas. Ha puesto toda su atención en los dones del Espíritu y en las sanidades y en los milagros. Y aunque si bien es cierto que es importante, pero la debilidad de un pentecostal es el desconocimiento de la palabra de Dios. El pentecostal moderno, hermanos, literalmente ha cerrado la Biblia y se ha enfocado en experiencias solamente. El hablar en lenguas, en danzar, en profetizar y en hacer milagros. Y si bien es cierto que son cualidades fuertes de un pentecostal, pero la Biblia la mantenemos cerrada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no va a vivir por sus experiencias, por el hablar en lenguas, por el profetizar. ¿Por qué usted va a vivir y se va a alimentar? Por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Las lenguas los puede alimentar por una semana. El profetizar lo puede alimentar por una semana. El hacer milagros. Pero lo que lo va a mantener con vida es el alimento espiritual no adulterado, la palabra de Dios. Así que siga enfocándose en las lenguas, en profetizar, en hacer milagros, en adorar a Dios, con cánticos de fuego y de júbilo, pero empiece también a abrir la escritura, hermano, y no la mantenga cerrada, para que sea un cristiano completo. Y esto es generalmente, porque sé que nos están escuchando, nos están viendo, no lo tome personal, no es exclusivo para la cruzada. Y mi intención, hermanos, es edificarlo con esta palabra. Los predicadores, los que enseñan, los que predican. Primera de Corintios, capítulo 2. No está molesto conmigo, ¿verdad? No, se le va a pasar. Mañana ya va a estar bien, hermano. Primera de Corintios, ¿qué le dije? Estoy en Segunda de Corintios. ¿Por qué no me decían, hermanos? Capítulo 2, ahora sí. Así que, hermanos, capítulo 1, el versículo 1 está ahí en su Biblia. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ¿qué dice? Para anunciarlo, mi testimonio personal, ¿eso dice? Para anunciarles mis anécdotas, ¿eso dice? Para anunciarles, escuchen, ¿el testimonio de quién? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es lo principal de un predicador? ¿Exponer su testimonio? ¿Sus anécdotas? ¿Sus experiencias? ¿El testimonio de quién? De Dios. Es lamentable cuando un predicador, un maestro, en el transcurso de su predicación, empieza a hablar de sus experiencias personales, de sus anécdotas.
de sus testimonios. El pastor, el maestro, el predicador, no está ahí para eso. ¿Quiere usted dar un testimonio? En otra ocasión. ¿Está usted ahí para predicar la palabra de Dios? Cuando el predicador o el maestro empieza a contar anécdotas, dar testimonios o experiencias, lo que está haciendo es rellenar algunos huecos porque no se preparó para el mensaje. Y hay huecos que rellenar y como no sabe con qué rellenarlos, entonces empieza a hacer sus experiencias, sus anécdotas, etc. Hermanos, paréntesis. Este mensaje es para los predicadores que han sido llamados para exponer la palabra de Dios. No es para los que están empezando, porque sabemos que aquí están empezando algunos hermanos, hermanas, a exponer la palabra de Dios. No es para ustedes. Son aquellos que ya tienen el ministerio definido de la predicación de la palabra, del mensaje de la palabra de Dios, y que han sido llamados exclusivamente para exponer la palabra de Dios. A ellos me estoy refiriendo. A ellos me estoy dirigiendo. Cuando en medio de su predicación empieza a contar del perro, del gato, de las mascotas que tenía antes, de la suegra, de la experiencia de pequeño, el predicador está en el púlpito para exponer la palabra de Dios y excluye toda experiencia personal, todo testimonio personal. Muchos predicadores, hermanos, abren la palabra de Dios y leen San Lucas 17. Oye, yo espero que si un predicador va a leer un pasaje de la Biblia, pues me explique el pasaje de la Biblia. Si el predicador abre el texto bíblico en Lucas 17, la ocasión de caer. Bueno, mi mente está enfocado en el texto de Lucas 17. Pero ¿sabe lo que hacen algunos predicadores o maestros? Se van a Génesis 1:1 y empiezan a hablar de la creación. O si no, unos toman a José, 10 minutos hablando de José, después se van con Abraham otros 20 minutos, después otros 15 minutos hablan con el apóstol Pablo. Hermanos, por eso la importancia de mantener su Biblia abierta, porque usted está obligando al predicador a mantenerse en el texto bíblico. Y si bien es cierto que hay muchos sermones, el sermón ocasional, el sermón temático, congregacional, narrativo, histórico, pero hay un sermón que es el rey de las predicaciones, de los sermones, y es la predicación expositiva. La predicación expositiva consta en, usted eligió un pasaje de la Biblia, y usted va a exponer el texto bíblico versículo por versículo. Los otros sermones tienden a que el predicador se salga del texto bíblico. Pero la predicación expositiva, hermanos, obliga al predicador no salirse del texto. Y ahora predicar expositivamente es una tarea muy grande. Conlleva demasiado tiempo. ¿Y cómo los predicadores o los maestros no se toman el tiempo para preparar un buen sermón? Entonces por eso casi no se predica expositivamente. Porque se conlleva demasiado tiempo, demasiadas horas, días, probablemente semanas. Y no estoy exagerando, hermanos. Es un insulto a Dios y a los oyentes cuando un predicador, hermanos, se toma 4 horas para preparar un sermón. Hermano, dedíquese a otra cosa mejor. Tiene 2 opciones: vender paletas en la 26 en el verano o tamales en el invierno. Pero un predicador necesita tiempo en la palabra de Dios, preparando su sermón, preparando su mensaje. Y si no tiene tiempo, hable con Dios porque Él lo llamó a la predicación de su palabra. Que le dé el tiempo suficiente
para preparar su sermón, para preparar un buen sermón, para que haya una buena comida, un buen alimento espiritual. Muchos de los oyentes ya no se satisfacen, ya no se llenan, porque el mensaje que se está dando ya es bien superficial, bien básico, y ellos ya necesitan algo más sólido, ¿sí o no? Pero tú así sigues predicando que del arca de Noé, que de Sansón y Goliat, cuando ya necesitamos comida sólida para crecer, hermanos. Muchos de los predicadores, hermanos, insertan sus ideas, sus pensamientos en el texto, pero no es lo que el texto está tratando de decir. El predicador debe de amar la palabra de Dios. Debe mantener su Biblia abierta todos los días, alimentándose de ella y preparando su buen estudio o su buena predicación. Muchos predicadores de hoy en día, hermanos, y eso sucede en el pentecostalismo, desafortunadamente. Sus mensajes son más motivacionales, extremadamente motivacionales. ¿Sabe lo que hace una motivación? Un mensaje motivacional solamente va a llegar a tus emociones y a tus sentimientos. Pero un buen mensaje va a llegar a tu conciencia. Y es donde, cuando el mensaje llega a la conciencia, hermanos, ahí Dios nos confronta a través del mensaje bíblico. Y es en ese momento donde somos transformados por la palabra de Dios. Muchos se molestan porque algunos predican fuertemente, pero también es necesario una palabra fuerte, una palabra dura, una palabra que te confronte, hermano. Que nos confronte para indicarnos dónde estamos mal y qué ajustes tenemos que hacer en nuestra vida. Si los mensajes son solo motivacionales y una palmadita, hermano, ¿cuándo va a mirar sus errores? ¿Cuándo va a ser confrontado por la palabra de Dios? Así que si el predicador ha sido llamado para predicar la palabra, no tenga miedo, hermanos, de dar el mensaje tal cual es, porque tiene el respaldo de Dios. Muchos predicadores superficiales, hermano, en su mensaje, motivacionales, el evangelio de la prosperidad. ¿Se dan cuenta la importancia? La responsabilidad que conlleva el receptor, hermano, que usted, los que reciben, que haya el interés de recibir la palabra con buena actitud y noble de corazón. Que no haga esto después del predicador y así. No lo tome personal, hermano. No tengo nada en contra de usted. Corrobore lo que se dijo. Que el interés de la palabra de Dios esté en usted, hermanos. No se duerma en la predicación. Pídale al Señor que mantenga su mente enfocado en el texto bíblico, en la predicación de la palabra de Dios. No empiece a divagar en otros pensamientos cuando la predicación de la palabra. Esté atento a la voz de Dios con una buena actitud, porque probablemente Dios lo quiere hablar, pero si usted no tiene la buena actitud, la palabra va a pasar de paso y le va a caer al hermano que sí tiene una buena actitud. Y la bendición era para usted, pero como estaba distraído, desinteresado, Dios bendijo a otro. ¿Se dan cuenta? Y los maestros y los predicadores con la gran responsabilidad de presentar un mensaje, hermanos, de bendición, de transformación, de confrontación, para que todos seamos edificados a través de la palabra de Dios, tanto que el que expone como el que recibe la palabra de Dios. Póngase de pie, hermano.
Y sería bueno que en el futuro habláramos un poco acerca de nuestra denominación pentecostal, porque necesitamos saber, hermanos, quiénes somos los pentecostales, qué creemos, para que usted se familiarice con ello. Amén. Si Dios quiere, la semana que viene ya comenzamos ya la serie de estudios. Vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento y vamos a ver cómo aplicar lo del Antiguo Testamento, aplicarlo en nuestra vida para poder vivir de una manera que sea digna delante del Señor. Bueno, desde esta perspectiva, la vida cristiana, hermana, es sencilla, es fácil. Solo que uno se complica las cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ver durante el transcurso. Los quiero mucho a todos. No tengo nada en contra de ustedes. Al contrario, que la palabra sea de edificación para su vida en esta noche. Es el deseo de mi corazón, hermano. Antes de irnos, queremos orar por Celso. Celso, ¿puedes pasar enfrente?